Bienvenidos a esta serie de podcasts cortitos y concisos, donde también encontrarás meditaciones e historias, además de información. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Hablar de temas de suicidio es complejo desde cualquier vertiente, desde cualquier metodología, ya sea la psicológica, la psiquiátrica, y justamente desde la biodescodificación nos habla de que se prepara un suicidio 4 o 5 generaciones. El suicida siempre es un enemigo de su vida porque considera que la vida no es suya, que no le pertenece, que alguien no se la ha dado y en su lugar está metido en un cuerpo de otro. Es así como funciona la memoria transgeneracional. Ha fallado la madre, el padre y los abuelos. No es que el suicida quiera eliminarse a sí mismo, sino que alguien o algo lo invade. Ese fantasma que está destruyendo a su cuerpo comete un crimen porque en último momento, en la verdad de la agonía, se da cuenta que ha destruido su verdadero espíritu. Ha matado a un niño. El suicida sufre porque sabe que siendo el cáliz de la conciencia divina, nadie en el árbol genealógico ha sabido reconocerlo. Ha crecido entre ciegos. ¿Pero qué puede haber detrás de un suicidio? Si durante el embarazo, aquí hablando desde el proyecto Sentido, la madre o el padre no desean a ese bebé, obviamente a este le llega la orden de no vivas, no tienes derecho, no te deseamos, no te queremos. También puede que la madre lo aborte o intente abortarlo, pero que definitivamente no lo haya logrado. Entonces puede que nazca sin llegar también a término, es decir, que haya nacido prematuramente. Y cuando sobreviven estos pequeñines al periodo de la gestación, el parto y los primeros meses de crianza, va a estar en una programación de no vivas. A pesar de que ya te aceptamos, pues nuestro mayor deseo y primigenio deseo era que no vivieras. Aunque suena muy fuerte, pero es así. Esta persona será y tendrá la sensación de que está de más, de que no pertenece a ese lugar. Tiene poca fuerza para enfrentarse a las dificultades, pequeñas o grandes, de modo que tendrá que evadirlas. ¿Con qué están conectadas esas órdenes? Con embarazos no deseados, los que no terminan aceptándose, con dudas sobre si abortar o no, con preguntas sobre si el bebé nacerá sano. Hay otras conexiones también y pueden ser de alguno de los padres que esté pensando con respecto al niño, y me estás fastidiando la vida, llegas en un pésimo momento. ¿Qué podría suceder con este niño? ¿Qué voy a hacer con él? Este niño puede jugar frecuentemente a su propia muerte, puede pensar en su propia muerte, puede desmayarse, hacerse el muerto, puede venir esos pensamientos que desde la conexión de que le envió su madre es: no te necesitamos, deberías de estar muerto. Increíblemente, acuérdense que la mente funciona de tal manera que nosotros nos programamos desde que somos niños, desde que estamos en el vientre materno. Hay un apartado desde la constelación cerebral que también habla de estas personas que se hacen los muertos, que juegan mucho a hacerse los muertos, que piensan mucho ¿qué sucedería si yo me muero? Y es porque ahí viene, porque desde ahí nos arrojan los datos interesantes de este modo suicida que incluso empezamos a elegir. Vaya, las personas que están obviamente en esta circunstancia empiezan a elegir cómo será su muerte, se visualizan incluso en el ataúd, ven cómo será el proceso de su velorio. ¿Por qué? Porque pues ya están programados para ello. Aquí también se puede establecer un paralelismo y hay que recordar que detrás del padre y la madre hay todo un linaje también de abuelos, hermanos, bisabuelos, etcétera, tanto verticales como horizontales, que siempre en alguno de las personas de nuestros antepasados ocurrió un suicidio. Entonces, si también están en esta memoria familiar de alguna manera y si se encuentra en reparación a través de este
de este individuo, de esta persona que también tiene esos pensamientos suicidas, pues ahí se notará. Aquí les voy a platicar algunos de los aspectos en que se pueden manifestar lamentablemente los suicidios. Por ejemplo, si una persona intenta o se logra suicidar desde el ahorcamiento, aquí nos va a señalar un problema con la madre. La cuerda asesina es el cordón umbilical de su madre, que obviamente odió a este pequeño desde el momento que apareció en su vientre y luego ya nacido, pues lo culpa, eh, siente que no sabe qué hacer con él, lo ahogó con sus mimos, tal vez lo sobreprotegió porque se sintió culpable de no haberlo querido, entonces lo ahoga de la manera simbólica. Y bueno, el cuello nos conecta con la madre y el linaje de esta. El ahorcarse dentro de un armario también tiene mucho que ver, revela que está cansado y fatigado de los impulsos sexuales que le avergüenzan. Degollarse o dispararse en la boca representa un conflicto con el padre y obviamente no lo tiene expresado, por ello se manifiesta de esta forma. Cuando existe un disparo en la cabeza, también estamos hablando de que es una conexión no agradable con el padre, un tema con el padre, tal y como lo transmite esta expresión, la cabeza de familia, obviamente que es el padre, desde la memoria celular, obviamente, encuentra la forma de expresar todo lo que cayó durante su vida, impidiéndose de este modo, pues, no decir, o más bien, maldecir todo su linaje. Todas aquellas muertes relacionadas con problemas cardíacos son debidas al hecho de no sentirse amado o amada. Hay que tener mucha atención a los infartos. Si en el clan hubo personas con infartos, habrá que poner mucha atención a esos niños no deseados que cada madre sabrá. Cada madre es consciente. Obviamente en este podcast la intención no es culpabilizar a nadie, sino reflexionar que muchas veces, y ahorita con tanta información que ya tenemos, estamos a tiempo de lograr contener, de lograr sanar esas heridas de los clanes, de todas las circunstancias que están ahí. Entonces presten especial atención a quienes han tenido por ahí infartos. Allá viene una manera importante de saber. No estoy diciendo, quiero ser muy precisa, no estoy diciendo que en todas las familias donde hayan existido personas infartadas va a existir un suicida, no, sino que es una de las circunstancias que se pueden notar. Si han habido en el clan personas infartadas, circunstancias cardíacas, y hay madres que no han deseado a sus hijos, que ya los tienen y que hoy los aman y tal, pero que la memoria desde el proyecto sentido y aunada con la transgeneracional puede crear personas que tengan tendencias suicidas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias suicidas? Niños muy deprimidos, niños muy tristes, niños muy violentos, niños que no tienen deseos de nada, niños que no completan incluso proyectos, y etcétera, incluso adultos también. Y ahí es donde podemos tener una marcada tendencia al suicidio. Por favor, nada más es cuestión de tener estas orientaciones. Ahora bien, cuando se cortan las venas, indica un posible nudo homosexual con el padre o la madre. Cuando hablamos de un nudo homosexual es que estamos hablando de homosexualidades o de sexualidades reprimidas durante los clanes, durante las transgeneracionales. Entonces acá también habrá que observar estas formas. Cuando se salta al vacío, desde puentes, desde edificios, etcétera, marca un conflicto con los dos padres. Aquí simbólicamente salta desde el cielo, que es el padre, y se estrella al suelo, que obviamente es la madre, y vamos a interpretar igual una caída accidental desde un árbol. También podría ser que para nuestros ojos es un suicidio encubierto. Aquellos niños que se caen y se caen y se caen mucho de las alturas, habrá que observar muy bien qué está sucediendo. Recuerden que cada uno de nosotros sabemos cuál es el sentido que le dimos a cada hijo, qué información le dimos a cada hijo. Si se lanzó de un alto edificio y se estrelló contra el suelo, manifiesta que no pudo soportar el odio entre su padre, que acuérdense que el edificio simbólicamente en biodescodificación es falo y su madre la tierra, que es reprimida. Aquí se hace una unión también entre sol y luna. Si una persona, cambiando otro tema, si una persona es arrollada por un tren, que eso lo vemos mucho en las grandes ciudades, hablamos de problemas con el padre, que tradicionalmente es un conductor de tren puede ser un hombre, pero también hablamos de que es un vehículo pues más masculinizado. Entonces aquí
tiene temas con el padre. Obviamente, si lo atropella un tren o un poderoso vehículo también, es un camión, hablamos que tenemos circunstancias de que con los abuelos hubo secretos, hubo cuestiones que impedían gozar la vida de generaciones, desde los abuelos hacia atrás, ¿ok? Cuando estamos hablando de ingesta de algunos elementos como pastillas para suicidarse, los problemas son evidentemente con la madre, es un tema oral, que desde la boca escuchó demasiadas palabras de odio y sufrimiento. Es decir, no nada más es la comunicación esta que hubo en el vientre materno, sino también, infortunadamente, lo que la madre se encargó de verbalizar durante la infancia del niño, esas palabras de odio, esas palabras de sufrimiento. Ya lo hablé, pero bueno, lo repito, un tiro en la cabeza, habla de temas de padre. Habla de estos padres rígidos, muy estructurados, de no aceptación, de que no te puedes salir de la línea con tu padre porque las cosas siempre van a estar mal. Así es como una persona con tendencia suicida puede llegar a cometerlo. Cuando se ahoga una persona en el mar con toda la intención, es decir, en la playa, los problemas son con madre, quienes expresan el deseo de regresar al vientre porque se sentían contentos, se sentían bien. Ahí es un poco diferente porque la madre sí deseaba tener el bebé, toda la información que estaba en el vientre materno era de amor, de ternura y tal, pero cuando nació había un profundo rechazo. Le viene mucho a las madres con el síndrome del baby blue o del síndrome de posparto, de la depresión posparto, entonces, y que bueno, nunca lo superan. Hay mujeres que nunca, si no tienen ayuda, nunca superan esta depresión posparto y les dura muchísimo tiempo. Y emulando a las sabias palabras que siempre nos dice Alejandro Jodorowsky y que interpretamos de la manera en la que él siempre nos las quiere decir, bueno, cada quien interpreta como quiere, pero dice que cualquier accidente como otra forma de suicidio, incluso en el lenguaje de la calle, cuando alguien tiene un accidente mortal conduciendo, obviamente nos habla también de querer morirse un poco. Alejandro Jodorowsky, que es este gran también abonador hacia la biodescodificación y las herramientas que de repente en las cuales nosotros nos apoyamos, justamente habla de esto, de que alguien cuando tiene un accidente muy muy fuerte es querer morirse un poco. Obviamente el suicidio es un tema tabú en muchos grupos sociales. Es bien sabido que desde nuestras culturas, en todas las culturas se esconde. Es un símbolo de vergüenza, es un símbolo de secretos familiares, es un tema obviamente religioso que nos va a impedir el acceso al cielo. Obviamente si hablamos desde el tema álmico, hablamos de karmas, de seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, de no aprender, de producir incluso en otras vidas. Si hablamos desde este punto de vista álmico, que si tú te suicidas en una vida, tenderás a ser sordo o ciego en las siguientes vidas o perder parcialmente ciertos de los sentidos, sobre todo la ceguera o la sordera. Ahora bien, podemos encontrar en las personas que no se sienten cómodas, que no se sienten a gusto, que siempre han estado tristes y no saben por qué, un posible secreto familiar, un posible secreto tan guardado ahí en el linaje, pero esta persona no entiende por qué se siente triste, por qué siente estos deseos constantes de no vivir. Entonces podríamos tener también un tema con un yaciente ahí desde el transgeneracional. Ahí habrá que preguntarle a mamá si tuvo un aborto previo a nuestro nacimiento, para que nosotros estemos, obviamente decimos nosotros, entre comillas, cargando con el muerto, porque finalmente estamos en esta etapa, en esta época en la que estamos en reparación, en la que estamos en la búsqueda, en la que necesitamos información para poder salir adelante. Ahora bien, cuando una persona logra salvarse de un suicidio, que no siempre los intentos de suicidio acaban en muerte, y alguien sale con vida afortunadamente de un accidente muy grave, por ejemplo de coche, hay que plantearse la posibilidad de un cambio absolutamente radical, de una vida totalmente diferente. Hay que interpretar esa circunstancia como una nueva oportunidad. ¿Qué podemos hacer si descubrimos que es nuestro caso? Bueno, la noticia es que cualquiera de estas circunstancias pueden ser observadas. Hay que reconceptualizar, obviamente, en una consulta de biodescodificación de neuroemoción. Hay que entender desde dónde está el origen. Hay que entender que nosotros no somos quienes nos queremos suicidar. Las circunstancias que se nos presentan en la vida son únicamente los pretextos que utilizamos para querernos suicidar.
esto viene en memoria, esto es algo que ya traemos intrínseco en nosotros. Entonces quiero que se sientan hoy, si tú que me estás escuchando has tenido por ahí las intenciones de cometer suicidio o son pensamientos que te abordan constantemente. Para empezar, quiero que entiendas algo, no te corresponde, no es tuyo, hay que despertar, hay que entender que todos los seres humanos nacemos para vivir, no nacemos para quitarnos la vida, nacemos para morir obviamente, pero en el determinado tiempo, en el tiempo en que el universo, Dios, la circunstancia o es más tu elección desde el tema álmico, desde tu plan de alma haya sido elegido, pero no nacemos para suicidarnos. Entonces quiero que te quede muy claro que no te corresponde, que hay que trabajar, elegimos la vida, hay que entender que tenemos una responsabilidad, hay que entender que tal vez fuimos rechazados de niños, hay que entender que tal vez fuimos no queridos desde el vientre materno, pero eso ya quedó atrás, eso se acabó. En este momento tú tomas las riendas de tu vida y nada, por muy complejo que sea, créeme que es más que tú. Créeme que en este momento de la vida que estamos transitando los seres humanos no es nada fácil lo que estamos viviendo, pero definitivamente en este momento es cuando más necesitamos de nosotros. Primer punto, no te corresponde, no es tuyo. Segundo punto, tienes la información, empieza a trabajar en ella. Sé valiente, sé certero, sé asertivo. Si no te corresponde, le perteneció a alguien más, entonces empiezas a hacer un trabajo de psicodrama, empiezas a hacer un trabajo sinóptico para que devuelvas a todos los antepasados las cosas, los sentimientos, las circunstancias que no te corresponden. Si te enteraste que mamá te rechazó, te quería abortar, etc., haz un trabajo con ella, haz un ejercicio de perdón, de liberación y continúa en tu vida, porque créeme que siempre hay más de uno que te ama, que te necesita y te quiere por quien eres. Así que aquí está la información para que la puedas utilizar. En tanto, te deseo un excelente día y una excelente reparación. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte, además de activar la campanita para nuevas notificaciones.